la acción de amparo. El viernes pasado decíamos, esta era la idea de que hoy veamos esta herramienta que es importante para la defensa de nuestros derechos. Todo lo dijimos la vez pasada y siempre señalamos que en general el derecho constitucional nos ubica como ciudadanos dentro de un contexto social remarcado por un Estado de Derecho, a donde entra en vigencia el ejercicio de los mismos y que vivimos en colectividad en búsqueda de que en conjunto con quienes tienen a su cargo el gobierno, busquemos o logremos que se encamine hacia el bienestar general. Pero si bien el bien común no es la sumatoria de los bienes individuales, como bien señala Germán Vidal Campos, el bienestar individual, el desarrollo integral de cada individuo es algo que no solo nos compete a nosotros como individuos, sino también al contexto social. En ese sentido, es que los derechos que reconocen la Constitución son justamente para que se hagan efectivos, no tiene sentido de que sean una mera proclamación de derechos sin que se articule actividad alguna que los haga efectivos. Lo normal, lo ordinario, lo que ocurre todos los días es que el derecho se cumpla de manera espontánea. Primera hipótesis, el derecho se cumple de manera espontánea sin que nadie esté indicando de que debe cumplirse con tal prestación o con tal obligación efectivo el derecho que me corresponde. Normalmente, diaria y cotidianamente, nosotros estamos permanentemente en el juego de las relaciones jurídicas, no en todos nuestros actos, no en todos nuestros... Hay actos de nuestra vida a los que el derecho no les interesa y no debe meterse. Está dentro del esquema de la privacidad. Pero hay otros en los que entran a jugar los intereses de los demás y ahí sí le interesa el derecho, entonces ese tipo de relaciones se las llama jurídicas porque tienen como consecuencia la producción de un efecto jurídico que si no se cumple, puedo ir a solicitar al Estado que haga efectivo ese cumplimiento. Aquí aparece una segunda hipótesis, el no cumplimiento espontáneo del derecho. Siempre ponemos ejemplos de la vida común para poner de manifiesto que el derecho se cumple de manera espontánea. Si voy al kiosco, un paquete de galletas, está presente el derecho y se cumple de manera espontánea. Compro un paquete de galletas, hay un contrato de compra-venta. Siempre lo decimos jocosamente, no le decimos al kiosquero, vengo a realizar un contrato de compra-venta mediante el cual, a cambio de un precio en dinero, usted me entrega una mercadería. Ni cuando nos subimos al colectivo decimos, señor chofer, vengo a celebrar un contrato de transporte. Se da espontáneamente y las obligaciones emergentes de esa relación se cumplen de manera espontánea. Compro el paquete de galletas, me voy a la casa, me subo al colectivo, me deja en la parada que está prevista de antemano. Es decir, hay un cumplimiento que se da dentro de la espontaneidad. Voy a la universidad, tengo clases, bueno, este año muy atípico, no obstante se han generado este tipo de espacios como para que tengamos y se cumple en principio de manera espontánea. Ahora, si se interrumpe la, abruptamente las clases de la universidad, si cuando compro pago y no me dan lo que corresponde, si el padre deja de pasar alimento para los hijos, ya no hay un cumplimiento espontáneo. Se quiebra esa regla del cumplimiento espontáneo. Entonces, ¿qué hacemos? Cada uno, obviamente, la parte afectada va a solicitar de que se cumpla el derecho que le corresponde, porque así está previsto por la norma jurídica y porque corresponde de acuerdo a un sentimiento de justicia. Por eso nosotros vemos y trabajamos cotidianamente con que los padres paguen los alimentos a los hijos, de que los contratos se cumplan, de que no haya un abuso en la posición dominante de alguna relación jurídica, de que si alguien pagó algo se le entregue por lo que ha pagado, y ahí aparece esta ruptura del cumplimiento espontáneo del derecho.
que tiene cada uno, según le corresponda. ¿Y a quiénes solicitamos que haga cumplir el derecho? Y hay distintas maneras, o habrá una sola. No podemos ir por mano propia, justicia por mano propia, a exigirle al otro, che, pagame lo que me debeo. Si no, voy a hacer justicia por mano propia. Y está probado en la historia de la humanidad que este tipo de ajusticiamiento personal lo único que genera es más violencia. Y sin duda, el que termina perdiendo son todos, el reclamante y el reclamado, y entonces acá aparece el Estado. Aparece el Estado como garante y titular del monopolio del ejercicio de la fuerza. Por eso es que cuando el derecho no se cumple de manera espontánea, recurrimos al Estado a través de uno de sus órganos de gobierno, que es el Poder Judicial. Cuando alguien no cumple lo que debe y alguien quiere reclamar lo que le corresponde, inicia una acción judicial. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial, que es uno de los órganos de gobierno que prevé la Constitución a partir de la idea republicana de división de poder con asignación específica de competencia. Lo que tiene el Poder Judicial, entonces, como órgano encargado de resolver los conflictos entre los particulares, es de que a través de una decisión previo proceso en el cual las partes van a, una de las partes va a exigir el cumplimiento de una obligación a la otra, que es el obligado o deudor, y esgrimirán dentro de un proceso judicial aquellos argumentos que entiendan que son suficientes o para no pagar porque cree que ya pagó, porque cree que se compensó con otra contraprestación o por las razones que cree conveniente, ejerciendo su legítimo derecho de defensa. Y por el otro lado, el titular del derecho que va a pedir y argumentará cuáles son las razones por las que pide. Esta es la vía normal, ordinaria, a partir de la cual se hace en efectivo el ejercicio de los derechos que tenemos cada uno cuando este no se ha cumplido de manera espontánea. Entonces, recapitulando, pero si hacemos una breve recapitulación, nosotros partimos de la idea que por el solo hecho de ser seres humanos tenemos un complejo de derechos que tienen que ver con la dignidad. Esos derechos generalmente son reconocidos por la Constitución, estén o no expresamente establecidos. Ya hicimos alusión en alguna oportunidad que el artículo 33 de la Constitución dice que los derechos que enumera la Constitución no son negatorios de otros derechos que surgen necesariamente de la soberanía popular. Tal es así, siempre ponemos el ejemplo de decir, bueno, busquen dónde dice que hay que defender el derecho a la vida dentro de la Constitución y no vamos a encontrar ninguna norma, en principio, ni dentro de los primeros artículos que esto está establecido así, porque se los conoce como derechos implícitos. No hace falta que lo diga porque surge de su propia naturaleza. Lo normal que en las relaciones entre las personas los derechos se cumplan de manera espontánea. De manera espontánea, en general no hay ningún inconveniente. Pero cuando deja de cumplirse de manera espontánea, aparece la necesidad de que se haga efectivo el derecho que le corresponde a cada uno. Para ello, y descartada de plano cualquier tipo de intervención personal que implique el uso de la fuerza para hacer efectivo el derecho que me corresponda, descartada la justicia por mano propia, recurrimos al Estado, quien en la organización social que nos hemos dado a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la constitucionalización del Estado de Derecho, se le ha otorgado a uno de los poderes del Estado la potestad de definir estos conflictos entre los particulares y en su caso que se haga
efectivo el cumplimiento le corresponde a cada uno de manera impulsiva. Acá aparece la coacción del Estado. Si es una deuda y el juez traba un embargo y luego lo hace efectivo a través de un remate, acaba compulsivo, va con la asistencia de la fuerza pública para llevar adelante. Si se trata de un delito y se condena al delincuente a una pena privativa de la libertad, también se hace efectivo a través de la fuerza de que esa persona vaya a cumplir esa pena privativa de la libertad. Que si alguien no quiere pagar el alimento para los hijos, el juez a través de una decisión judicial va a ordenar, de luego en proceso, de que se le retenga esta cantidad de dinero al, al demandado para que se haga efectivo el derecho que tiene el menor, no la madre, el menor de recibir este concepto de alimento para lo que sea, que no es solo comida, siempre decimos, hacemos prestar alimentos no es solo comida, es también alimentación, es también vestimenta, es esparcimiento, es educación, todo lo que tiene que tener una persona y que dentro de las posibilidades deberían normalmente darle los padres. Recurrimos al Estado y este hace efectivo ese ejercicio del cumplimiento del derecho a través de una fuerza coactiva. Coactivamente, la coacción es el efectivo uso de la fuerza, cuyo monopolio, decimos, está a mano del Estado y el único autorizado para ejercer la fuerza a los fines de efectivizar los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros. Pero en ocasiones, el ejercicio, la búsqueda para hacer efectivo un derecho dentro de los procesos previstos en el esquema constitucional y así como lo venimos desarrollando, esto que comentamos brevemente, que es la vía ordinaria para el cumplimiento de un derecho o para hacer efectivo cuando a alguien le corresponde. Si seguimos la vía ordinaria, puede resultar ilusorio el ejercicio del derecho. Todos sabemos que a veces la justicia demora en dar una respuesta a un problema por múltiples razones, o también pueden originarse situaciones de hecho imprevistas mediante las cuales se hace, si se puede llegar a perder definitivamente la potestad o la posibilidad de llevar de realizar o de ejercitar el derecho. Por algo que aparece así imprevistamente, y si no se soluciona en el momento lo puedo perder. Y esto es lo que empieza a visualizarse para que el derecho cree una herramienta, un mecanismo que haga posible de manera rápida, que hagan posible la protección de un derecho reconocido en la Constitución, al menos para evitar de que se altere, amenace o se ponga en serio riesgo el ejercicio de tal derecho. A este procedimiento legislativo, a esta acción judicial, ha recibido el nombre de acción de amparo, que es la que vamos a analizar en esta primera parte del encuentro. Hasta acá, chicos, si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, reitero, lo normal cuando no se cumple el derecho o se está en riesgo o se pierde un derecho es reclamarlo por la vía judicial. Esa es la vía ordinaria. Este es el nombre que recibe, vía ordinaria. Pero en otra vía ordinaria puede llegar demasiado tarde, porque el derecho, cuando se resuelva la cuestión, el derecho ya se ha perdido o se hizo ilusorio. Perdón. La acción judicial de amparo
es a la que nos vamos a referir hoy día, ya primero vamos dejando totalmente en claro que la acción de amparo es una acción judicial. Acotemos bien la terminología, ¿no? Decimos recurso de amparo, ¿no? Este, técnicamente, desde el punto de vista procesal, no es un recurso, uno tiene un recurso cuando ya hay una decisión judicial previa. Cuando no hay una decisión judicial previa y recién se pone en movimiento el proceso judicial, se denomina acción. Por eso el amparo constituye una acción judicial. No estaba prevista en la legislación argentina este procedimiento expedito o rápido. De hecho, y aunque tampoco estaba previsto, se utilizaba de alguna manera, era lo que conocemos con el nombre de acción de habeas corpus, pero que no estaba en la ley, sino que los jueces, ya a fines del siglo XIX, algunos jueces, algunos jueces trataban de tutelar la libertad física a través de esta acción, a la que nos vamos a referir más adelante, porque metodológicamente es preferible comprender primero la acción de amparo para luego reconocer al habeas corpus como una variedad de la acción de amparo. Entonces, bueno, no existía esto. En el año 1957, un señor que se llama, vamos a anotar el nombre ahí porque están en el programa los nombres de los casos, un señor que se llamaba Ángel Siri, ese era su nombre, era propietario de un periódico en la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Era director del diario, era el propietario del diario. Y bueno, y ustedes saben que en el ejercicio de la libertad de prensa, a veces siempre está la tensión de que al poder no le gusta lo que dice la prensa y viceversa. Llegó el momento en que un día del año 1956 llega la policía. Genial, Galo, genial. Llega la policía, le clausura el diario y lo lleva preso a don Ángel Siri. Recupera la libertad y el diario seguía clausurado. Entonces, inicia una acción judicial para que se levante esa clausura porque no existía argumento alguno para proceder a la clausura, salvo la molestia que ocasionaba esto en la provincia de Buenos Aires, como decíamos, al gobierno en la provincia de Buenos Aires. Cuando presenta la acción judicial, porque no se estaba pudiendo hacer efectivo el derecho de propiedad, la libertad de imprenta, la libertad de expresión, tutelado por los artículos 14, 17, 18 de la Constitución, el juez ante el que se presenta la acción judicial indaga, le pregunta a la policía, pues estaba la policía ahí, no dejaba entrar a nadie al diario, de dónde venía la orden, no sabe. La policía dice, bueno, no, desde el director de seguridad de la provincia le preguntan al director, no tenía idea de quién había dispuesto esto. Le preguntan al ministro de gobierno, tampoco. Es decir, nadie se hacía cargo de la clausura de un diario, cosa seria en este país, limitar la libertad, cosa seria para el Estado de Derecho. Y el tema de la libertad de prensa va de la mano del derecho a la información. Y acá hago un breve paréntesis en la acción de amparo para referirnos 2 minutitos a esta cuestión. Cuando se habla de libertad de prensa, parece que solamente aparecería uno de los factores de la comunicación social. Yo tengo derecho a expresar mi idea libremente por la prensa, sin censura previa. Este es el núcleo básico de lo que entendemos por libertad de prensa. Pero claro, estamos hablando del emisor de las noticias.
El derecho o la libertad de prensa se complementa, ahora sí, con el derecho que tenemos todos los habitantes a recibir información. De la otra parte, normalmente no es la mirada, no es a la que se hace hincapié, porque claro, la situación siempre por los medios de comunicación, pero nosotros somos los destinatarios de los medios de comunicación, y nosotros como habitantes, y en función de una generar nuestra cultura cívica y tomar posición respecto a los hechos que ocurren diariamente en la vida social, tenemos derecho a ser informados. Y tenemos derecho a ser informados con tantas voces como fueren posibles. Que no sea una sola voz la que me informe o la que me cuente. ¿Qué ocurre cuando es solo una voz la que me cuenta qué es lo que está pasando? Obviamente voy a estar sujeto a la interpretación que esa voz que me cuenta le ha dado a ese hecho. Andrea. Sí, Andrea, no sé si está por participar. Andrea Segovia. No, parece que se le habilitó el micrófono sin querer. Estaba contento, creí que íbamos a charlar un poco. Decíamos de que entonces nosotros como habitantes necesitamos escuchar tantas voces y tomar nuestra propia posición. Esto sonó la vez pasada, da vuelta y nosotros siempre lo sostuvimos, de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje este que tenemos, como en el proceso de los medios de comunicación, lo que hay que evitar permanentemente es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento muestra una sola visión, una sola visión. Nosotros, futuros profesionales, obviamente que tenemos que tener todas las visiones o la mayor cantidad de visiones posible y tomar mi punto de vista, el que me parezca correcto. Cuando hay una sola voz, volvemos a repetir esto, cuando la voz es una sola, entonces, todo bien, Andrés. Cuando es una sola voz, obviamente que no voy a tener posibilidad de elegir. Mientras mayor información tenga, mayor posibilidad de elegir vamos a tener. Eso lo dejo de pasada cuando veamos el derecho a libertad de prensa, de impresión y derecho a información, lo vamos a detallar, pero me parece importante, ya que hablábamos del caso Siri, que lo que estaba en juego era el tema de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho al trabajo, porque también constituye un trabajo, y el derecho a la propiedad, porque el diario era de este Ángel Siri, que se encontraba clausurado, pero nadie se hacía responsable y nadie se hacía cargo de la clausura. Por eso es que esta acción judicial que se entabla termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación da lugar a esta acción sustentando en que los derechos reconocidos en la Constitución, esto que acabamos de denunciar, particularmente reconocidos por el artículo 14, 17 y 18, que son los que hemos mencionado recién, no tienen sentido de que estén reconocidos si no se encuentran protegidos por una acción que, sin que el Estado garantice su efectivo y ejercicio del cumplimiento, y que no da para dilación cuando la orden proviene del Estado todavía, para la policía, manifiestamente ilegítima, nadie se hacía cargo, nadie decía por qué lo clausuraban al diario, y que era urgente resolver la cuestión con la mayor rapidez posible. Acá aparece en un fallo jurisprudencial como fuente del derecho la jurisprudencia que está sentando la protección de los individuos frente a actos u omisiones manifiestamente ilegítimas que provengan por parte del Estado. Al poco tiempo, Samuel Cott, propietario de una grandería, se enfrenta en una situación de una problemática gremial, a donde el conjunto de trabajadores realizan algunos reclamos, este COT los termina echando, interviene en la justicia, uh, se solicita su reincorporación, COT se niega y los empleados ocupan la fábrica,
ocupan la fábrica. Y porque la huelga había sido declarada primero ilegal, después la declaran legal, en realidad es lo anecdótico. Lo cierto es que va Cot y le dice al Estado de que el hecho de que estén ocupando su fábrica significa una usurpación. Y esa usurpación que efectúan los trabajadores en el año 59, esa usurpación afectaba los derechos de propiedad, de industria, de trabajo, porque algunos eran y otros querían trabajar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia termina dándole la razón, accediendo a que existía una vía judicial que, así como se había dado en el caso Siri, que resuelve rápidamente para hacer efectivo los derechos reconocidos en la Constitución, permita recuperar el derecho de propiedad y las demás cuestiones vinculadas con esto, como lo había hecho en el caso de Ángel Siri. Pero la diferencia en este caso es que los actos que provocaban el obstáculo para el ejercicio de los derechos no provenía del Estado, como en aquel caso de la policía o quien habrá sido, sino que provenía de particulares. Y aquí se abre la doble perspectiva respecto de la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, cuando estos pueden ser amenazados o alterados, sea de actos que provengan del propio Estado o por actos que provengan de los particulares. De esta manera, recién en 1966, el Congreso de la Nación dicta una ley de amparo para proteger a los individuos de los actos que lleve adelante el Estado y que limiten de manera arbitraria e ilegítima el ejercicio de los derechos. Y en el año 1968 se dicta una ley para también asegurar los derechos cuando los actos u omisiones provengan de los particulares. O sea que ya teníamos, primero aparecen para la acción de amparo las decisiones judiciales, estatales, CIRI, particulares COT, o la ley del 68, del 66 para actos estatales, la ley nacional del 68 para actos provenientes de los particulares, y finalmente arribamos a la reforma constitucional de 1994, en donde felizmente, la acción de amparo tiene consagración constitucional. La acción de amparo, entonces, antes de empezar a ver y analizar pormenorizadamente esta acción judicial, constituye, y esto es lo importante de comprenderlo, constituye una herramienta esencial para la defensa de nuestros derechos. Y vamos a ver en qué situaciones. Cuando en forma actual o inminentemente, es decir, en este momento o inmediatamente, se va a restringir, alterar, amenazar o reconocido en la Constitución. Por eso la acción de amparo constituye una garantía procesal. Una garantía procesal porque como garantía que es, trata de asegurar algo, en este caso, asegurar un derecho. Y procesal porque es una acción judicial que se desenvuelve dentro de un proceso breve. Vamos a ver qué dice el artículo 43 de la Constitución, que es el que regula y que incorpora la acción de amparo. Comienza diciendo: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Repito, acción expedita y rápida de amparo. Esta es la urgencia con la que hay que resolver. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto de acción de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto o la omisión lesiva. Son las palabras con las que se incorpora la acción de amparo en el ordenamiento jurídico argentino, y nada más y nada menos que con raigambre constitucional. Bueno, como decíamos, la acción de amparo es una acción judicial, y acá empieza la primera característica. Es una acción judicial rápida. Hasta el día de hoy no sé la diferencia entre expedita y rápida. De todas maneras, el constituyente quiso poner los dos términos, pero en definitiva lo que está eh, incorporando es de que la resolución debe ser rápida. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia está dada en asegurar el efectivo cumplimiento del derecho o la garantía reconocida en la Constitución. La palabra del texto. La condición, primer condición, entonces, para que se haga efectiva esa defensa del derecho reconocido en la Constitución de manera rápida, es de que, en primer lugar, no exista otro medio judicial más idóneo. ¿Qué significa esto? De que dentro de la variedad de procesos judiciales que existen en el armado de los diversos modos en el que se accede a la justicia, este sea el que realmente haga efectivo ese derecho, y no otro. Porque por ahí también se plantean como acción expedita y rápido algo que puede ir tranquilamente por la vía ordinaria, como comentábamos al comienzo, porque no hay una urgencia en la resolución. Si bien siempre, obviamente, queremos que se nos resuelvan ya los conflictos, porque no hay una urgencia que tenga tal magnitud de que si no se resuelva rápidamente se vaya a perder para siempre el derecho. Esta es la diferencia o lo que va a caracterizar a esa urgencia. Que si no se actúa, que si el juez no actúa rápidamente, ese derecho se puede perder definitivamente. No puede ir por una acción de amparo, este, se cumpla con la obligación de un pago de un documento que me deben. Dice, no, vaya por la vía ordinaria, porque ese derecho no se va a perder, lo va a hacer efectivo. Tarde o temprano lo va a hacer efectivo, no es esta la vía. La vía del recurso de amparo, perdón, de la acción de amparo, es una vía excepcional, porque es rápida, porque no se establece un tiempo para estudiar pormenorizadamente, para que las partes, como es un proceso ordinario, para que las partes analicen detalladamente si es que corresponde o no otorgar un derecho. Por las siguientes palabras. Decíamos, una acción expedita y rápida, primero, si no existe una vía judicial más idónea, contra actos u omisiones que provengan de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente esté por lesionar, restringir, alterar o amenazar un derecho a una garantía. Y acá viene la poca necesidad del análisis o estudio, que a veces es lo que más demora en un proceso judicial. Cuando el 43 dice en forma con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, está haciendo referencia a que no hace falta investigar mucho, que a simple vista, el término en derecho, la palabra manifiesta, significa que se puede observar a simple vista, manifiestamente, diríamos, ¿sí? ¿Sí? Cuando decimos manifiesta, es decir, se puede observar a simple vista de que estamos ante la presencia de una lesión a un derecho reconocido en la Constitución. Entonces, volviendo. No solo por actos se pueden violentar. Un acto, por ejemplo, la que se dio en el caso Siri, la policía fue y clausuró, sino también una omisión.
Y voy a hacer una ejemplificación que lamentablemente ocurre de seguido en la provincia, cuando la obra social más grande que tiene la provincia, el Instituto Provincial de la Salud, que por ley provincial tiene como afiliado todos los empleados estatales, sean provinciales o municipales, y en muchas ocasiones se ha dado a lo largo del tiempo que no cumplió con cobertura de salud para situaciones graves de enfermedad, prestando asistencia o reconociendo medicamentos oncológicos, por ejemplo. Y ahí hay una omisión, no está cumpliendo con algo, no está cumpliendo con lo que debería cumplir. Y no admite dilación la resolución del tema, no puede ir por la vía ordinaria, tiene que resolverlo de manera rápida. Si va por la vía ordinaria y está en juego la salud no se recupera cuando se pierde definitivamente. Estamos diciendo que está en juego la vida de una persona. Entonces ahí puede caber esta acción de amparo de manera tal que haga efectivo ese ejercicio del cumplimiento. Entonces, procede contra un acto u omisión. Este acto o omisión puede provenir de personas particulares o del propio Estado. Y acá, en el centro de la explicación de la acción de amparo, en el juego de los verbos que utiliza la redacción, está la afectación que va a sufrir el derecho. Altere, es decir, se modifique. Lesiona, no se cumple de manera completa, al igual que restringir. O amenace con la eventualidad de no poder hacer efectivo ese derecho. En forma actual, lesione, restringe, altere o amenace algún derecho reconocido en la Constitución, es lo que va a impulsar a que en forma actual e inminente se esté por dar alguna de estas situaciones. Actual quiere decir que en este momento se está perdiendo ese derecho y no lo vamos a recuperar. O inminente, que si no actuamos ahora, el caso de la salud, si no actuamos ahora, se va a perder la salud y no lo vamos a recuperar. Inminente, enseguida, en cualquier momento. Definitiva, la acción de amparo es una acción judicial expedita y rápida que tiene por finalidad asegurar el pleno ejercicio de un derecho o de una garantía reconocida. ¿Cuándo? Cuando, por actos u omisiones que provengan de autoridad pública o de particulares en forma actual o de manera inminente, se esté por lesionar, restringir, alterar o amenazar de manera arbitraria o con ilegalidad manifiesta. Es decir, que a simple vista se puede observar de que no hay un sustento serio para tal actividad u omisión que ponga en riesgo el ejercicio de un derecho o garantía de lo reconocido en la Constitución. Finalmente, el primer párrafo agrega de que en el caso, el juez del amparo podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esto trae aparejada la posibilidad de que al momento, normalmente cuando se trate de un acto o omisión que provenga del Estado, que en el momento de merituar esta situación, el juez pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que el estatal está por acción o por omisión producir esa alteración o la amenaza del incumplimiento de un derecho, como hemos señalado, reconocido en la Constitución. No sé si ha quedado claro hasta acá lo que es la acción de amparo. Les pediría de que se expresen si es que está claro o no, o si hace falta que lo repitamos de nuevo. Sí, profe, particularmente se entiende lo que explicó. Bien, gracias, Galo. Además, ¿todo Sí, bien? pero entienden. Sí, sí se entendió bien. Bien, Mariano. Sí, ahí leen. Anaí.
Bueno, no nos olvidemos entonces de los elementos que conforman. Fíjense que, supongamos, ya dentro de poco nomás nos vamos a recibir. Y de repente puede venir, nosotros queremos liquidar impuestos, ¿sí? Y tenemos clientes que hay que pagar el impuesto, si no, me pueden clausurar el negocio del cliente. Y la autoridad impositiva no me quiere recibir el pago porque se le ocurrió que hoy no va a atender, por ejemplo. ¿No se estaría por lesionar un derecho de manera inminente? ¿No sería el amparo una acción judicial que me permita solucionar el tema? Y así ejemplos hay muchísimos a partir de los cuales se puede utilizar esta acción de amparo para el recuerdo. Cuando, dice, continúa el 43, cuando el derecho que se está por lesionar, restringir, alterar o amenazar es el de la libertad física o un agravamiento en las condiciones de detención, esta acción de amparo pasa a llamarse acción de habeas corpus. Si hemos comprendido la acción de amparo, por eso decíamos que metodológicamente nosotros creemos que es conveniente primero ver la acción de amparo para luego el habeas corpus. El último párrafo del artículo 43 dice: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o, en caso de agravamiento ilegítimo en las formas o condiciones de detención o en el de la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en favor suyo y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Si bien la acción de amparo resguarda los derechos reconocidos en la Constitución, a lo que vamos a incorporar, nosotros ya hemos visto, que también entra ese conjunto que no están enumerados, pero sin embargo tienen un reconocimiento a partir del reconocimiento de los conocidos como derechos implícitos. Entonces, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado sea el de la física o el agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención o la desaparición forzada de personas, se puede interponer la acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus. Una cosa que nos olvidamos de señalar en la acción de amparo es de que quien plantea la acción de amparo es la persona que se encuentra afectada o que es inminente que se afecte el derecho o la garantía constitucional. A diferencia de ello, la acción de habeas corpus puede ser interpuesta por la persona afectada o por cualquiera en su nombre. Claro, lo que está en juego y lo que protege la acción de habeas corpus es justamente la libertad física. Fíjense en la triple enumeración que hace. Libertad física, agravamiento de condiciones de detención y el tercer caso sería la desaparición forzada de personas. Obviamente que si una persona ha sido detenida arbitrariamente, no va a poder preparar él mismo, no va a poder presentar una acción de habeas corpus, no está en condiciones. Normalmente, la historia de los hechos demuestra que ante las detenciones arbitrarias que se llevan a cabo desde los propios órganos del Estado, a veces lo primero que tienen que hacer cuando hay una detención por parte de las fuerzas públicas del Estado es que tome inmediatamente intervención y se ponga en conocimiento al Ministerio Público Fiscal.
Esto es a los fiscales. A su vez, se pone en contacto inmediato con el juez de turno que corresponda. Ya no es como era años atrás, que el jefe de policía era el que determinaba cuándo una persona iba a ser detenida y el tiempo que se le ocurría, que es lo que particularmente ocurría en tiempo de la democracia. Sino que, en caso de cualquier detención, inmediatamente debe darse intervención, la policía de seguridad debe dar intervención al Poder Judicial o al Ministerio Público, según la provincia tenga o no esto dividido o unido. Cuando esto no ocurre, cuando no hay, y a los fines de evitar esta arbitrariedad, cuando no se pone en conocimiento oficial de que una persona o las razones por las que esta persona puede haber sido privada momentáneamente del ejercicio de su libertad o no se sabe dónde está, procede esta acción expedita y rápida de habeas corpus que ante la inminencia o actualidad de lesión, restricción, alteración o amenaza de la libertad física se pone en juego. Y el juez debe resolver rápidamente, lo que normalmente hace con libre oficio, corre traslado a la policía a ver si saben dónde está y cuáles son las razones para dar a conocer a la persona que interpuso la acción de habeas corpus dónde está, cuál es el estado y en definitiva resguardar ese derecho fundamental que es el que constituye la libertad personal o el desarrollo de esa libertad personal. Por eso es que también es aplicable a la desaparición forzada de personas, que es un fenómeno que vivió nuestro país esencialmente a partir del último golpe de Estado militar, que lamentablemente desapareció personas sin indicar dónde están, que son estos por lo que seguimos reclamando en el ejercicio del cumplimiento de los derechos humanos. Otra posibilidad también que se plantea en esta situación es que se agraven las condiciones de detención. Nosotros sabemos de que en caso de que una persona cometa un delito y que cuando comete el delito la pena privativa de la libertad es ordenada por un juez y que esa pena privativa de la libertad se lleva adelante en los sitios creados para esto, los que conocemos con el nombre de penales, que si bien vamos a estudiar más adelante, el artículo 18 de la Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias y servirán para reinserción de las personas alojadas en ellas, la realidad nos indica otra cosa. Ni sanas, ni limpias, ni trabajan para la reinserción. En muchas ocasiones vienen situaciones de hacinamiento. La pérdida de la libertad para cualquier persona es tal vez una de las mayores sanciones que tengamos que padecer como para purgar alguna infracción que hayamos cometido contra la sociedad. Existe la posibilidad, si no, no hubiera aparecido en el artículo 43, que de hecho se dio en muchas épocas de la historia argentina, particularmente en la de los golpes de Estado, gobierno de facto, que se genera un agravamiento en las condiciones de detención. Esto quiere decir de que no solo tienen la pena privativa de la libertad por un juez y dentro del marco normativo como corresponde, sino que dentro de ese contexto se ha dado una pena aflictiva mayor. En ocasiones, y a lo largo de la historia se transformaban en tortura, no solo en malos tratos, en falta de alimentación o estas cuestiones, es decir, agravamiento en las condiciones en las que una persona, por más delincuente que sea, no tiene derecho ni no hay posibilidad de que se encuentre humanamente, en tanto que se denigra la dignidad humana de esta forma. Entonces ahí también puede interponerse la acción de amparo y el juez, la acción de habeas corpus, y el juez del habeas corpus
tomará inmediata intervención y recurrirá a la comisaría o penal en el que se encuentren los detenidos para solicitar que de manera urgente, primero verificar si existe esta situación e imponer que cese ese tipo de actividad que está realizando en este sentido la autoridad pública. Finalmente, el artículo 43 también prevé la aparición de otro tipo de protección, y en este caso ya no los derechos individuales reconocidos en la Constitución, sino lo que conocemos con el nombre de derechos colectivos. ¿Por qué derechos colectivos? Porque hacen a toda una comunidad. Estos son la protección del medio ambiente, digan si no es un derecho colectivo el medio ambiente, o uno es dueño del medio ambiente y el vecino no. El medio ambiente justamente se caracteriza por tener un ámbito de actuación, de aplicación a un número indeterminado de personas, pero determinable. Indeterminado, pues yo no sé puntualmente, pero llegado el caso podemos averiguar a quién va a contaminar el río que está siendo contaminado por la fábrica que está más arriba, o podemos determinar que en caso de una polución ambiental a qué personas pueden afectar, en qué área de la ciudad puede afectarse este tipo de contaminación. Por eso se llaman entonces derechos colectivos, porque afectan a un grupo determinado de personas, determinable de personas. Lo mismo ocurre con los derechos del consumidor, que nos afectan y protegen a todos nosotros. Es así que el segundo párrafo del artículo 43 se refiere al amparo colectivo. Este es el amparo colectivo. Podrán interponer esta acción, se refiere a la acción de amparo, contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. ¿Ve? Son todos derechos colectivos, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, cualquiera fuere. ¿Quiénes pueden accionar? Ya hemos visto en la acción de amparo, el afectado, en el habeas corpus, el afectado o cualquier otra persona. En los derechos colectivos, ¿quiénes pueden interponer esta acción? El afectado, el defensor del pueblo, creado por la Constitución en el ámbito nacional, y las asociaciones que propendan a esos fines, es decir, a proteger los derechos colectivos ambientales del consumidor, todo esto. Hay cientos de asociaciones que han sido creadas para proteger, decíamos, el medio ambiente, los derechos del usuario, como los más comunes. Las asociaciones que propendan a estos fines, registradas conforme a la ley, la que va a determinar las condiciones y formas de organización. Es decir, amparo colectivo, entonces, constituye una acción judicial que puede ser interpuesta por las personas afectadas, por el defensor del pueblo o por las asociaciones protectoras de los derechos colectivos, repito, sea medio ambiente, el derecho consumidor, que se encuentre registrada y conformada de acuerdo a la legislación que se prevé para la existencia de este tipo de organizaciones. Y tratarán, a través de una acción expedita y rápida, de proteger el derecho al medio ambiente, del usuario, del consumidor y todas aquellas que tengan que ver con la incidencia colectiva. Esto es lo que se conoce con el nombre, repetimos, de amparo colectivo. Lo más conocido, este es decíamos, lo que encontramos dentro de los denominados derechos de tercera generación. Ya no son los civiles de la primera ni los sociales de la segunda, sino los colectivos son los de tercera generación y que, como vemos, se encuentran protegidos por la Constitución. Colectivos porque son aplicables a este número indeterminado de personas. No sé si ha quedado alguna duda respecto de la acción de amparo, acción de habeas corpus y acción de amparo colectivo. No, profe. Se entiende. Bueno, perfecto. Bueno, hasta acá lo que el análisis del 43.
No sé si el semestre termina esta semana, la otra, la verdad que estuve buscando el calendario, no lo encontré. De todas maneras, nos vemos la próxima semana y ahí vamos viendo, y si alguien va a rendir examen de esta materia, bueno, vamos para ponernos en contacto y salir de las dudas para lo que resulte necesario. Si no, nos vemos la próxima semana. Bien, todo bien. El profesor Sí, Nacer, profe, creo que nos ha dicho que esta era la última semana antes de la primera parte. sí, me confundió eso. La verdad no tuve tiempo de buscar el calendario, que lo tengo guardado en algún lado. Pero de todas maneras vamos a hacer así. Galo, gracias por tu colaboración. Si hacemos un encuentro la semana que viene, el viernes podría ser, te mando para que comuniquemos a los compañeros si nos encontramos, si es que continúa el semestre, y si no, vamos viendo. De todas maneras, me gustaría, si se termina el semestre ahora, lo mismo si podemos tomarnos, aunque sea 10 minutitos, 15, para que establezcamos pautas de qué podemos ir preparando durante para en vista a la regularización de la materia. ¿Ah? Si les parece. Bueno, profe. Si Bueno, aprovechamos receso, si llega el caso ese, en el receso, si no tenemos materia para rendir, al menos vamos preparando algún trabajito que podemos ir elaborando y que nos sirva para acreditar la regularidad de la materia. ¿Va? profe, le quería hacer Sí, una consulta. sí, bien. Todavía no está el tema habilitado, lo de la plataforma. Eso lo vamos a ver después que se vuelva de las vacaciones. Sí, Belén. Sí, Ah, sí, bueno, sí, profe. ahí cerramos. Cerramos Bueno, bien. Pero lo que estaría bueno es de que aprovechemos el tiempo. No soy aguafiesta, por supuesto que nos encanta descansar. No sé si tendrán materia para rendir en este periodo, pero sería bueno, si es que va a ser tan largo como un mes y medio el receso, para continuar con la materia, que no perdamos el vínculo de acercarnos a la temática de la materia. Por eso, si confirmamos de que la semana que viene ya es receso, nos reunamos 10 minutitos el viernes a esta hora, como lo hacemos todos los viernes, les explico qué trabajo vamos a solicitar y lo compartimos para que en algún momento del receso vayamos trabajando. Ya que tenemos mucho material, Galo aportó algo más de material bibliográfico y bueno, nos vamos involucrando un poquito más con los temas, porque después cuando volvamos nos vamos a encontrar con una tracalada de temas, la materia es larga, ya sabemos, y desvinculado de esta primera parte que hemos venido desarrollando. Esta es un poco la idea. Y en la medida apenas accedamos a la plataforma, mejor. Te vamos a tratar de hacerlo este año. Y bueno, por eso sí, nuevamente agradezco, Garo, la disposición que ha tenido todo este tiempo de compartir el link y bueno, y de ponernos en contacto para la próxima semana. ¿Meta? Bueno, profe. Nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias. Bueno, meta. Chaucito, bueno, buen fin de semana. que Chao, tenga un descanse.